Vamos a contar una historia que no se había querido contar en México. Directamente desde Chihuahua hemos traído a uno de los escritores, historiadores más interesantes que hay en México, que es mi fiel amigo y compañero Jesús Vargas. Ahí está. Directamente desde Chihuahua, para contarnos la historia de lo que fue el movimiento agrario y la guerrilla de Madera, ¿sí?, que ha sido uno de esos temas ocultos. Vamos organizando que los que salgan, para que los que llevan parados un buen rato se puedan sentar, y para presentarlo, ni más ni menos que a uno de los más chingones periodistas que hay en México y gran amigo mío desde tiempos inmemoriales, Luis Hernández Navarro, coordinador editorial de La Jornada, autor de algunos libros que han hecho memoria en estos últimos años, sus libros No habrá recreo, su libro sobre las autodefensas, los libros que han abierto puertas para darle voz a los que no tenían voz. Entonces, damos unos minutos para que Penagos se organice, ya estamos listos. Y adelante, Madera Rebelde. Pues muy buenas tardes a todos. Yo quiero agradecerle a Salvador, a Paco, a los amigos y amigas de la Brigada de Para Leer en Libertad la invitación para presentar este extraordinario libro de Jesús Vargas, Madera Rebelde, Movimiento Agrario y Guerrilla 1959-1965. Para empezar, quiero hacer una pequeña, muy breve, semblanza del mismo Jesús, del autor, que por un lado es nativo de Chihuahua, ha hecho buena parte de su carrera profesional historiando la Revolución Mexicana y los movimientos y el Estado mismo en Chihuahua, pero que además de esa trayectoria académica, fue durante muchos años de su vida, de alguna manera lo sigue siendo también, un activista ligado a los movimientos populares de este país. Él participó en el movimiento estudiantil de 1968 en el Instituto Politécnico Nacional. Tiene un libro interesantísimo también sobre otras voces de ese movimiento estudiantil, una perspectiva en mucho concentrada, focalizada sobre lo sucedido allí en el IPN. Y Jesús forma parte de una generación que después de 1968 optó por, como si fueran modernos narodnikis rusos, pero en lugar de narodnikis mexicanos, organizar una ida al pueblo, a ligarse con los movimientos populares fuera de la Ciudad de México. Y él participó ahí activamente, por ejemplo, en distintas invasiones de tierra en el estado de Durango, heredando la lucha del Cerro del Mercado, que fue tan importante en aquel entonces. Acaba de confesar que muy pronto nos va a contar también parte de esa historia, ¿verdad? Un movimiento que dio lugar a lo que después constituiría el Comité de Defensa Popular de esa entidad. Es pues un investigador académico que tiene también una veta social, el ritmo de los movimientos populares, y eso es muy importante porque se plasma muy claramente en este libro, esos dos cruces, el que le da el conocimiento a profundidad del oficio de historiar, la búsqueda de fuentes documentales inéditas, de la recopilación de testimonios de historia oral, también muchos de ellos inéditos, con sentido, esta capacidad para pulsar la dinámica de los movimientos, sobre todo de los movimientos agrarios en el norte del país. Y eso está plasmado, me parece, de manera muy brillante en este libro. Este libro trata de un acontecimiento capital en la historia de las luchas por la emancipación en nuestro país. El asalto al cuartel Madera del 23 de septiembre de 1965,
que desde muchos puntos de vista puede ser considerado el origen de las guerrillas modernas de orientación socialista en México, y que dio lugar a toda una mitología, por un lado, toda una concepción, yo diría, más mítica que científica, más construida sobre la base de la voluntad de elaborar un arquetipo que seguir, que de la recuperación de lo que ese levantamiento fue efectivamente. Decíamos que el levantamiento de Madera se produce en el año de 1965. Es ya presidente para ese momento un personaje de todos ustedes conocido con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz. ¿Ven como si lo conocen? Y ven cómo lo saludan cada vez que su nombre se pronuncia. Pero antes de que fuera él presidente, ya era secretario de Gobernación en aquel entonces, era presidente de este país el señor Adolfo López Mateos, en el que hoy dice inspirarse el presidente Enrique Peña Nieto, en el que dice tener una fuente de inspiración y de referencia política. Creo que también lo conocen a él. ¿Ven cómo sí también lo conocen? Y es muy interesante, entre otras razones, porque Adolfo López Mateos se presentaba en aquella época como un personaje comprometido políticamente con la extrema izquierda dentro de la Constitución. Así decía, ¿no? Un personaje que viajaba por el mundo, que viajaba por la ciudad, se trasladaba en grandes autos de lujo, convertibles, saludando a la población, y que formalmente defendía a la Revolución Cubana cuando estaba siendo atacada por todo el mundo. Un personaje que fue el responsable del asesinato también de Rubén Jaramillo en el año de 1962, de la detención de dirigentes ferrocarrileros, de dirigentes magisteriales, de lo que fue ese gran movimiento de 1956, 60, 61, que sacudió la estructura sindical. Hay pues en el México de entonces un mito, el mito de la Pax Priista. México es en aquel entonces un país que crece a tasas de 6, 7, 8% en su Producto Interno Bruto, que formalmente crea empleo, donde la población rural encuentra trabajo al trasladarse a las ciudades, donde hay una boyante y naciente clase media, ¿no? Un país que formalmente se enfilaba, se nos decía en aquel entonces, como se nos sigue diciendo ahora, al camino del primer mundo. Y esta historia que Jesús reconstruye en este libro nos cuenta la otra cara de la moneda de esa Pax Priista, nos cuenta la otra versión, esa otra versión oculta que trató de ser silenciada por el poder. La historia de cómo la Revolución Mexicana, que tuvo en el estado de Chihuahua uno de sus epicentros centrales, le falló a sus campesinos, no le cumplió a sus campesinos. No deja de ser, ¿verdad?, una ironía que en la tierra en donde el villismo se desarrolló con mayor beligerancia y vigor, que en esa tierra, 50 años después de la Revolución Mexicana, siguieran existiendo grandes latifundios, grupos de solicitantes a los que no se atendía, grandes empresas madereras ligadas a los ferrocarriles y a concesiones y amparos agrarios que traicionaban de alguna manera el origen y el sentido de la Revolución Mexicana. Y de esto es de lo que nos habla precisamente este libro. Nos hace, combinando, me parece magistralmente, una narración histórica con cortes transversales y al mismo tiempo presentándonos retratos de algunas de las figuras claves en ese proceso,
nos ayuda a desmistificar entonces la historia de esta traición. Hoy estamos celebrando 50 años del asalto al cuartel Madera. Si en 1965 se hubiera hecho una celebración de esta naturaleza, se tendría que estar celebrando precisamente el surgimiento de la Revolución Mexicana, la Convención de Aguascalientes, todo ese proceso revolucionario. Nada más para ubicarnos, digamos, en lo que significan estos medios siglos, ¿no? El libro de entrada, me parece, se mete de lleno en un debate muy importante sobre la naturaleza de este movimiento guerrillero. Hay dos posibles interpretaciones sobre su origen, sobre su naturaleza, sobre la concepción de quienes los encabezan. Por un lado, quienes ven en este primer gran levantamiento armado la acción de un grupo de maestros rurales, de estudiantes, de algunos dirigentes naturales del campesinado, que buscaban instaurar en esa región del país un foco guerrillero similar al que se instauró en Cuba y que animó toda esta teoría de la guerra de guerrillas y la famosa concepción foquista. Hay quien ve en la acción de Arturo Gamis, de Salvador Becerra, de todo ese núcleo original, de esos 13 integrantes del Grupo Popular Guerrillero que fallecieron en el intento del asalto al cuartel Madera, toda esta visión. Y hay otra concepción que me parece es precisamente la que busca desarrollar y explicar Jesús, y que lo hace magistralmente, que es la de presentar este levantamiento como una parte de una acción de autodefensa armada campesina inscrito en un ciclo de luchas agrarias de nuevo tipo que tienen antecedentes remotos a la época de la Revolución y la lucha contra el caciquismo y la lucha en contra de los grandes latifundios, pero que buscan entonces darle continuidad y salida a un movimiento campesino que ha caminado durante años por la vía de la legalidad, por la vía de la movilización de masas, sin que haya podido resolver sus demandas centrales y que tiene entonces que recurrir a la fuerza de las armas, por un lado para defenderse en un momento en el que hay una ofensiva represiva en contra de los principales dirigentes, y por otro lado para cambiar, buscar dar un vuelco a la correlación de fuerzas. Creo que el argumento central de Jesús a lo largo de todo el libro, espero no estar forzando mucho su interpretación, es este segundo, el de el asalto como resultado de este nuevo ciclo de luchas agrarias que ha experimentado todas las formas de lucha y que tiene que recurrir a la lucha armada, no por la fantasía de crear un foco liberador o emular en una acción lo que fue el asalto al Moncada de Fidel Castro, ¿no? Trasladarlo al territorio mexicano, sino por la lógica y la necesidad misma de ese movimiento rural en México. Y en ese contexto, ¿no? Jesús nos va contando la dinámica y la naturaleza de las luchas campesinas, decía hace un momento, y de personajes realmente extraordinarios. Personajes como, por ejemplo, Álvaro Ríos, ¿no? Álvaro Ríos, que es un gestor y un dirigente campesino que murió a los 71, 72 años de edad, habiendo gestionado el reparto de más de 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas. No hay un dirigente campesino en este país, creo, que haya logrado en su lucha lo que Álvaro Ríos logró. Jesús recupera esa biografía de Álvaro Ríos y la pone en contexto, ¿no? Nos cuenta de sus orígenes en Sonora, de cómo comienza a realizar trabajos de gestión agraria en su mismo ejido siendo muy joven, cómo se traslada a la Ciudad de México, cómo entra ahí en contacto
con el Partido Popular en aquel entonces de Lombardo Toledano, cómo se traslada a Chihuahua a seguir los trámites que los núcleos campesinos de Madera habían iniciado, ¿no? El caso es que Álvaro, después de recorrer todo ese círculo, participó activamente, y esto lo explica también de manera muy interesante y apasionada Jesús en el libro, ¿no? Cómo se organizan las caravanas campesinas, una forma de lucha inédita en aquel entonces en México, ¿no? Hoy ya cuando hablamos de movilizaciones y plantones, pues bostezamos, ¿no? Y ahora sí que ya cualquier grupo popular ha interiorizado esa forma de lucha, pero a comienzos de la década de los 60, ¿no? Eran formas de movilización inéditas que tenían a lo mejor antecedentes en la marcha de los mineros de Nueva Rosita y Cloete o por el estilo, pero que no formaban parte del bagaje de lucha del mundo rural en aquella época, y que Álvaro desarrolla con toda claridad. Personajes como, por supuesto, el profesor Arturo Gámez, ¿no? Originario de Durango, nacido en el seno de una familia de izquierda, también de militancia del Partido Popular, que se traslada a estudiar a la Ciudad de México en el Instituto Politécnico Nacional, y ahí le toca la intervención del ejército en el instituto y el cierre del internado, y se vuelve a trasladar entonces ahora a Chihuahua a desempeñarse ahí como maestro rural voluntario. Jesús recupera ahí como Arturo Gámez acabó cobrando apenas un año, una cosa así, todo el resto del tiempo fue la comunidad lo que se hizo cargo de él. O la biografía apasionada de esa cantante extraordinaria, ¿verdad? Que tuvo toda otra dinámica en la participación de la lucha social, ¿no? Una mujer que podía haberlo tenido todo en el medio artístico, ¿no? Y que, sin embargo, se inserta en la lucha campesina, ¿no? Cuando ve esas grandes caravanas y esas movilizaciones. Jesús también nos va contando cómo ese movimiento agrario encuentra en los estudiantes de Chihuahua, pero muy específicamente en los normalistas rurales, un punto de apoyo y de solidaridad muy activo. Varios de los muchachos que fallecen en el asalto al cuartel Madera son normalistas rurales de origen. El profesor o el médico, el doctor Pablo Gómez, fue maestro en las normales rurales. Y cuando hablamos aquí de normales rurales combativas, estamos hablando no solo normales rurales de hombres, sino de mujeres, que son todavía más combativas y más echadas para adelante que los mismos hombres. Entonces, Jesús nos va contando esa historia, ¿no? De personajes, de movimientos que coinciden, de la forma en la que se va haciendo la política, ¿no? De un personaje extraordinario al que creo no se le ha dado el debido reconocimiento. Comenzó a hacerlo Carlos Montemayor, hoy sigue haciéndolo de manera muy destacada Jesús, que es el caso de Salvador Gaitán, ¿no? De hecho, ese grupo popular guerrillero, nos explica Jesús, tiene su origen precisamente en el núcleo organizado por Salvador Gaitán, ¿no? Es a ese grupo al que finalmente se acaba sumando Arturo Gámez, ¿no? Una vez que sale de la cárcel cuando fue sancionado, y cuando al salir de la cárcel además él dice, no me vuelven a agarrar, y se interna entonces al monte y comienzan a hacer todo este tipo de operaciones. En resumen, pues, hay en este libro un trozo apasionado de nuestra historia, una historia que se lee en la escritura de Jesús como una historia hecha desde abajo, no desde arriba, una historia hecha a partir de las condiciones materiales reales en las que viven los sectores subalternos, en este caso de los campesinos, una historia en la que los dirigentes son tales en la medida en la que expresan, sistematizan, sintetizan el sentir de esas masas populares, ¿sí? Y se ponen al frente para darle un rumbo, un cauce a ese movimiento. Una historia que no está alejada de lo que está pasando en el mundo,
porque la influencia de la Revolución Cubana está ahí y él nos los narra, me parece, de manera muy detallada, ¿no? En las movilizaciones para solidarizarse con los rebeldes cubanos en su lucha en contra del imperialismo estadounidense. Pero se trata sobre todo de esta recuperación de una historia regional que acabó siendo un trozo de historia central, como decía hace un momento, en las luchas por la emancipación en nuestro país. Un libro, pues, para leer y también un libro para disfrutar. Muchas gracias, Jesús. Bueno, buenas tardes, con mucho gusto de estar nuevamente en la Feria 15 del Zócalo. Y primero que nada, quiero hacerle un agradecimiento público a Luis por haber aceptado comentar este libro. No fue algo espontáneo ni por ocurrencia. Yo le pedí a Luis que hiciera la presentación porque desde hace muchos años hemos compartido en diferentes momentos nuestros intereses de carácter político, ideológico, respecto al movimiento agrario y particularmente respecto a la figura de Álvaro Ríos, personaje al que Luis le ha guardado siempre mucho respeto. Luis, te agradezco mucho tus palabras, coincido totalmente con lo que ha dicho. Y bueno, hace unos minutos llegué del aeropuerto, llegando al stand de la Brigada para Leer en Libertad, todavía con las cajas de libros. Al primero que veo de la brigada es a Taibo, y cuando lo saludo están ahí dos personas, una pareja, y antes de cualquier cosa me dicen: ah, Jesús, el libro de Villa Bandolero, ¿cuándo va a estar? Entonces, no lo hubieran dicho, casi me agarra a coscorrones Taibo. Ya ves, porque tiene años empujándome para que acabe de salir el libro. Y pues en esta ocasión, que es la 10ª en la que acudo a la Feria del Libro del Zócalo, quiero hacer un pacto de caballeros con Taibo, que no me vuelva a invitar a una próxima feria hasta que no esté Villa Bandolero. ¿Estás oyendo, Taibo? Con esto quiero decir que si regreso a la Feria del Libro del Zócalo número 16, será con Villa Bandolero. Compromiso, pacto de caballeros. Miren, son 50 años de distancia entre el 23 de septiembre de 1965 y el 23 de septiembre de 2015. Es una fecha que podría pasar como el recuerdo de un acontecimiento que sucedió y que resulta interesante y que por eso vale la pena hacer un libro. No es así. Decía ahorita Luis que en 1965 igual se podría estar celebrando la caída de Victoriano Huerta, la toma de Torreón, la toma de Zacatecas. Pues les voy a decir algo. Cuando Álvaro Ríos organiza la primer caravana que hubo en el estado de Chihuahua, y probablemente una de las primeras en todo el país, fue precisamente en noviembre de 1960. Esta fue la primera acción organizada de todos los grupos campesinos de la región de Madera que acuden a la ciudad de Chihuahua porque saben que ahí va a estar el presidente Adolfo López Mateos el 20 de noviembre. ¿Y saben para qué? Para celebrar los 50 años de la Revolución Mexicana. O sea, el presidente de la República acude al estado más grande del país, al estado que tuvo que ver mucho con la Revolución Maderista y luego
con la revolución contra la dictadura de Victoriano Huerta. ¿Y saben qué? En Chihuahua había latifundios de más de 1 millón de hectáreas, como el latifundio de Bosques de Chihuahua. Entonces, adquiere una fuerza política esta caravana de gran importancia. Pero las cosas no terminan ahí. Después del asalto al cuartel de Ciudad Madera, el latifundismo tuvo continuidad en Chihuahua. De todo esto es de lo que habla Madera Rebelde. Pero para poner orden a mi comentario, debo decirles lo siguiente. En 1906 se establece en Chihuahua un gran consorcio industrial para explotar el bosque virgen de una parte del noroeste del estado. Un accionista, un capitalista muy famoso en la historia de México, William Green, reúne un fondo de 25 millones de pesos para formar esta empresa. ¿Saben quién era William Green? El mismo que ese mismo año provoca la masacre en Cananea. O sea, que ya tenemos aquí un elemento histórico, un elemento político, un elemento antagónico muy fuerte, porque el mismo capitalista que provoca la masacre en Cananea en 1906 y de la cual se habla mucho en todos los libros de la historia de la revolución, pues es el mismo capitalista que introduce una empresa de gran capital para explotar la madera. Nada más les digo que William Green recibe por parte del gobierno federal y del gobierno del estado una concesión boscosa de 700,000 hectáreas. Cuesta mucho trabajo hablar de 700,000 hectáreas, pero yo les puedo decir que esta plaza apenas rebasa 1 hectárea. Multiplíquenlo por 700,000 ustedes para que se den cuenta del tamaño del latifundio. Bueno, este latifundio quiebra, esta empresa quiebra en 1909, entra una nueva empresa que se denomina Bosques de Chihuahua y en 1946, Ferrocarril del Noroeste, entra en 1909. En 1946 entra la empresa Bosques de Chihuahua, en la que participa un grupo de capitalistas chihuahuenses con el presidente Miguel Alemán. Le voy a decir, para que vean ustedes cómo se realizan los negocios desde el gobierno. Cuando Miguel Alemán ya estaba electo presidente de la República en el 46, el grupo de capitalistas de Chihuahua le propone que se compre la empresa a Ferrocarril del Noroeste y que se adquiera lo que era la concesión boscosa, que ya para entonces rebasaba el 1,000,000 de hectáreas, porque cuando se forma Ferrocarril del Noroeste se le otorgan otros 400,000 hectáreas. Entonces, los chihuahuenses capitalistas le proponen a Miguel Alemán que se asocie con ellos para comprar Ferrocarriles del Noroeste. Y Ferrocarril del Noroeste les vende la concesión y les vende el ferrocarril y unos tramos de vía que había construido la empresa. Esto en el 46. A los 6 años, bueno, para esto los capitalistas de Chihuahua lo que querían era la concesión boscosa únicamente. 1,100,000 hectáreas de bosque virgen. Bueno, ya no era bosque virgen, ya era bosque medianamente trabajado. Y se queda pendiente el ferrocarril. 6 años después, cuando Miguel Alemán va a dejar el gobierno mexicano adquiere el ferrocarril de la empresa Ferrocarril del Noroeste y lo compra a una suma muy superior a la que se había comprado todo la empresa Ferrocarril del Noroeste. O sea, primero se le compra a la compañía y luego el gobierno mexicano compra el ferrocarril, pero el precio que recibe por la compra del ferrocarril la empresa de Alemán y de los capitalistas chihuahuenses es muy superior a lo que había costado todo en conjunto. Ese fue un negocio que se hizo en la oscuridad
pero que tuvo una gran repercusión en toda la región de Bosques, porque el Grupo Ballina, que es el que había comprado Ferrocarril del Noroeste, tenía todo el apoyo del gobierno para actuar contra los posesionarios del bosque y para desalojarlos y para despojarlos del terreno que habían ocupado durante muchos años. Lo que quiero decirles es lo siguiente: como ahora, en los papeles aparece todo el latifundio del Ferrocarril del Noroeste como bosque virgen, sin pueblos, sin habitantes. Pero resulta que desde cientos de años, hay comunidades de indios Pimas, de indios Rarámuri, que viven en estos lugares. Mientras Ferrocarril del Noroeste tuvo la concesión del bosque, no hubo mucho problema con estos colonos, con estos habitantes originarios. Cuando entra a Bosques de Chihuahua, desata una guerra contra todos estos grupos. Y este va a ser el origen de un gran conflicto que no tiene solución todavía hasta la fecha. ¿Por qué? Porque miles de indígenas fueron desalojados, despojados, y muchos fueron asesinados cuando se negaron a abandonar la tierra en la que habían vivido generaciones y generaciones. Este es un punto que yo debo de confesar que no está muy presente en el libro. Y le voy a decir por qué. Por la razón de que mi trabajo de investigación lo hice en base de documentos del agrario, de documentos de la propia Dirección Federal de Seguridad. El expediente de Álvaro Ríos es un expediente de este tamaño, de hojas, y ahí viene mucha información que proporcionan los mismos agentes de la Dirección Federal que estaban siguiendo el conflicto. Y también a través de la prensa. Las fuentes que tuve a la mano casi no hablan de los indios, y me voy a referir así a los indios, incluyendo en ellos a los Pima y a los Rarámuri. No aparecen en los documentos. El día 23 de septiembre, cuando fuimos a presentar el libro en Madera, tuve la fortuna de conocer a un hombre de 70 años, un Pima, que había participado muy cerca de la guerrilla. Él había alojado en su casa a varios de los guerrilleros. Y él contó una historia terrible sobre los Pimas, de cómo había muchos pueblos que estaban posesionados en el bosque, sin título, sin ningún amparo para demostrar su propiedad. Bosques de Chihuahua, cuando toma control de 1946 en adelante del bosque, contrata pistoleros, forman caciques que hagan el trabajo sucio por parte de Bosques de Chihuahua, y se desata una guerra contra los indígenas en toda esta región. Yo, en el libro, solo alcanzo a registrar lo que era el movimiento agrario de los mestizos. Hago una historia de todas las movilizaciones en la región desde los años 20 hasta 1965, pero queda pendiente toda la parte de los indígenas. Aparece solamente de pasada, porque hay algunos líderes que fueron asesinados y sí quedan registrados en el libro. Pero realmente el conflicto en el que deriva la guerrilla del 65 es un conflicto en el que tiene que ver mucho la situación de los pueblos indígenas. Bueno, mi principal objetivo al escribir este libro fue demostrar que el asalto al cuartel de Ciudad Madera no fue una ocurrencia de un grupo de jóvenes alocados que se sintieron subyugados
por Fidel Castro y por el Che Guevara. No. Debo decirles que la mayor parte de los guerrilleros fueron líderes agrarios. Algunos desde 1959, otros desde 1960, Arturo Gámez desde 1961. Arturo Gámez fue líder agrario hasta 1964. Él fue un líder de la zona de Madera precisamente. Fue detenido en diciembre de 1963 y a las cuantas semanas fue liberado. Y él decidió, después de que lo liberan bajo fianza, decidió que nunca más iba a regresar a la cárcel. Y a la persona que pagó la fianza le dijo: lo siento mucho, vas a tener que pagar la fianza porque de aquí en adelante mi lucha ya no será la misma. De aquí en adelante mi lucha será otra. Y prácticamente desde principios de 1964 se inicia la formación del grupo guerrillero. Ahora, ¿qué tipo de grupo guerrillero es? Es un grupo de guerrilleros en el cual participan cientos, por no decir miles, de campesinos. Cientos, miles de campesinos que los guerrilleros sabían que después del triunfo al cuartel de Ciudad Madera estarían listos para continuar una lucha de mayor alcance que se extendería por todo el país. Ellos no estaban pensando en el aire, tenían la seguridad de que había una base social de apoyo de miles de campesinos que habían luchado durante 5 años por la tierra, por las vías legales, y que en 1964, después de una serie de invasiones que se desató en todo el estado, entró el ejército, fueron reprimidos, fueron encarcelados y prácticamente se hizo ya imposible continuar la lucha por la vía legal. Es decir, la guerrilla fue consecuencia de la acción del gobierno que ya no permitió que se siguieran movilizando los campesinos. Y ahorita que Luis mencionaba a Gustavo Díaz Ordaz, pues hizo mancuerna Gustavo Díaz Ordaz con uno de los gobernadores más dañinos que ha tenido el estado de Chihuahua, que fue Práxedes Giner Durán. Práxedes Giner Durán era un tipo que todo lo quería resolver a punta de balazos, que no respetaba para nada las leyes y que en buena parte él fue el que provocó la cerrazón del agrario, del departamento agrario, para que no tuvieran respuesta los cientos de solicitudes de tierra que se estaban realizando. La historia es muy amplia. Realmente el asalto al cuartel de Madera recibe muy poco espacio en el libro. A mí me interesaba mucho sacar a flote toda esta parte agraria. Realmente desde 1965 el libro más conocido era el de José Santos Valdés, que se llama Madera, un libro que se hizo muy a la carrera, con muy pocos elementos. Y desde hacía varios años yo venía trabajando con el tema. Afortunadamente, ahora hay varios libros que salen a la luz precisamente al cumplirse los 50 años del asalto. Y precisamente acabo de ver aquí a la doctora Leide García, quien también acaba de presentar un libro sobre el mismo tema, enfocado más bien a las normales, a la forma en que participan los estudiantes y a todo el movimiento social que se genera alrededor de la guerrilla. Para concluir y poner en su debido contexto, debo decirles lo siguiente. Antes de 1965 se habían dado en México varios movimientos de carácter político: el almazanismo, el movimiento escobarista, el movimiento Vasconcelos. De 1916 a 1965, 50 años, se habían presentado varias movilizaciones, luchas por el poder.
Pero el primer proyecto, el primer intento de una revolución socialista se da en Ciudad Madera. En mayo de 1964 se reunieron los ideólogos del grupo, se reunieron en un lugar que se llama Torreón de Cañas y prepararon el segundo encuentro en la Sierra, Heraclio Bernal. Y escribieron 5 textos a través de los cuales definían el carácter que iba a tener la nueva revolución que ellos estaban emprendiendo. Estos 5 documentos explican el por qué se levantaron en armas el 23 de septiembre. No hay, desde el momento en que Venustiano Carranza toma el poder hasta 1965, una verdadera forma en que el gobierno de la revolución demuestre que ha cumplido en ese momento las demandas y los anhelos de los grupos que entregaron su vida, que participaron primero con Madero y luego con Carranza durante ese ciclo de 6 años. El movimiento de Madera, después de la represión contra los ferrocarrileros, después de la represión contra los médicos, después de la represión contra los estudiantes, después de la represión contra los copreros, después de la represión contra los maestros, el movimiento de Madera de alguna manera sirve como catalizador para demostrar ante todo el país y ante el mundo que no hubo una verdadera revolución y sigue pendiente. Muchas gracias. No sé cuánto tiempo. Aquí está, ahí viene Chava. Bien, pues un fuerte aplauso a Jesús Vargas y a Luis Hernández Navarro por esta gran conferencia. Y tenemos un poquitito de tiempo para hacer 1 o 2 preguntas. Si alguien quiere participar, levante la mano. Ahorita les hacemos llegar el micrófono. Y en la mesa hay uno. En la mesa hay un micrófono inalámbrico. Y la dinámica sería hacer las preguntas necesarias de corrido para que ellos pudieran contestarlas, para no afectar el transcurso de las demás conferencias. Entonces, se abre la sesión, seamos lo más concisos posibles y pues adelante. Sí, bueno, primero felicidades por rescatar este importante acontecimiento histórico que estuvo mucho tiempo olvidado. Y quisiera preguntar si no tienen algunos antecedentes históricos respecto al apoyo que en la Ciudad de México se les brindó a los compañeros de Madera. Por ejemplo, la Organización Nacional de Acción Revolucionaria, ONAR, que viene de esa parte y que, bueno, gratamente, pues a nosotros, yo cuando era niña y mi madre más joven, estuvimos de alguna manera vinculados a esta parte y nos gustaría que se pudiera también rescatar y también posterior al movimiento de Madera, el movimiento guerrillero de Óscar Iriarte. Gracias. Hola, buenas tardes. Y quisiera saber tu opinión en relación a las organizaciones campesinas como el Barzón, la CC,
¿sí? Sobre, o sea, lo que hacen ahorita, porque yo nada más veo que se mueven en relación a proyectos productivos, pero no plantean más allá que esto, ¿sí? Gracias. Bueno, quisiera hacer una pregunta respecto de dónde nace el Ejército Zapatista, porque bueno, yo estaba muy joven cuando nació ese movimiento, cuando estaba Salinas, y siempre he tenido pues esa falta de información, no comprender exactamente qué son las guerrillas, quién es el subcomandante Marcos, quiénes son ellos en realidad o por quién están solventados o nos están manipulando simplemente para sentirnos como que de repente protegidos por esas guerrillas, pero en realidad son parte de lo mismo, son parte del mismo salinismo, de todas de estos personajes que hoy en día nos tienen totalmente con un gran miedo de que nos asesinen por simplemente salir a decir en lo que ya no estamos de acuerdo, en lo que ya no nos gusta. Gracias. Al escritor Hernández, al maestro Hernández quisiera preguntarle si hay alguna influencia de las tesis de la guerra popular prolongada en el concepto de revolución de los integrantes de este movimiento tan importante. Gracias. Para el tiempo en que se da la toma de Madera, el 65, una razón que pudiera explicar el que decidieran que no tenían otra alternativa es el hecho de que la legislación agraria en esa época permitía que el gobierno federal pudiera ocupar las tierras de ejidos y pueblos de manera inmediata sin ningún requisito legal. Eran las ocupaciones previas incluso para una futura expropiación. Sin ningún procedimiento podían llegar con el ejército y estas tierras se van a usar para tal o cual carretera, para tal o cual aeropuerto, para cualquier obra, y no había manera en que pudieran evitar la ocupación de sus tierras, no solo la de los pueblos que las tenían de hecho, los pueblos indígenas como los que mencionan, sino incluso los que pudieran tener decretos presidenciales. No había defensa. Así se hicieron obras de infraestructura, apoyándose en el Código Agrario y en un decreto de Ávila Camacho para ocupar las tierras de los pueblos. Y si bien en 1963 ya se había aprobado el libro segundo de la Ley de Amparo que permitía proteger la propiedad de los pueblos, no había en la organización campesina la formación para utilizar lo que se contenía ya en la Constitución y en la Ley de Amparo para defender las tierras. Eso hace que las luchas campesinas se apoyaran principalmente en las tomas de tierras y se tuviera que llegar a la autodefensa y al uso incluso de un movimiento como el de Madera, y también que no vieran salida y se le diera un contenido socialista.
Bueno, después del 23 de septiembre de 1965, no hubo una interrupción en las formas de lucha armada. Prácticamente una de las repercusiones más importantes que tuvo en el país el asalto al cuartel de Ciudad Madera fue el hecho de que se formaron núcleos guerrilleros en la capital de la República y en muchas partes del país. Precisamente en Chihuahua, en 1968, surge un nuevo grupo guerrillero, comandado por Óscar González Equiarte. Este grupo guerrillero toma la bandera del Grupo Popular Guerrillero, como se hizo llamar el grupo que asalta el cuartel de Ciudad Madera, y corren la misma suerte. Son eliminados de manera criminal. Algunos de los sobrevivientes de este grupo guerrillero son fusilados y el movimiento concluye. Después, en 1972, un estudiante chihuahuense que venía participando en un grupo guerrillero que se autodenominaba Los Guajiros. Este grupo organiza un asalto simultáneo en 3 bancos de la ciudad de Chihuahua. Y la lista de grupos guerrilleros que surgen en México después de 1965 es muy extensa. El último de las grandes organizaciones es precisamente la 23 de septiembre, que toma como nombre la fecha emblemática del asalto del cuartel de Ciudad Madera y que utiliza el nombre de Madera para sus publicaciones. Yo creo que a 50 años empezamos a escribir la historia de este acontecimiento y sus repercusiones. Y me refiero a las repercusiones no nada más en el aspecto de la lucha armada, sino también en el aspecto de la lucha agraria. Yo no mencioné que en 1940 se introdujo en la ley mexicana una concesión que se le hizo a los latifundistas ganaderos, que se conoció como la Ley Provisional de Inafectabilidad Ganadera. Esta ley entró en vigor en 40, iba a durar 25 años, y en 1965 esa ley, en lugar de hacer ya a un lado las concesiones para los latifundistas, todo lo contrario, les da carácter definitivo. Cientos de miles de hectáreas las reciben los latifundistas de carácter legal ya, y eso lo sabían tanto los agraristas de Madera como los agraristas de Durango, de Sonora y de todas partes del país. Entonces, Madera es una especie de herida que tiene el país, desde donde están abiertas todos los dolores del campo, todos los sufrimientos de los indígenas, de los campesinos. Y yo espero que este libro provoque muchas otras investigaciones, como la que planteaba la compañera sobre la repercusión que tuvo aquí en el Distrito Federal. Yo nada más les quiero decir que en 1968 Álvaro Ríos se acercó a un grupo del Politécnico a pedir apoyo. ¿A pedir apoyo para qué? Para que nos trasladáramos a Durango
los estudiantes que quisiéramos ir a apoyar la organización de lo que él consideraba una base de apoyo agraria. Y en 1970, un grupo identificado como maoístas se incorpora al norte de Durango. De hecho, esto se conecta con la pregunta de la lucha de la guerra popular prolongada, porque Álvaro Ríos era una persona que se identificaba mucho con el pensamiento de Mao Zedong. De hecho, él había aceptado viajar a China a prepararse en 1969. No lo pudo hacer en esa ocasión, pero siempre estuvo presente la idea de que él iba a ir a China. Estos eran los tiempos de 1965 a 1970. Y como decía ahorita, el libro no está concluido, quedan muchas partes por abordar, se quedaron muchos datos, se quedaron muchas fotografías y bueno, pues yo sí espero complementarlo en el futuro con las nuevas investigaciones que se están haciendo y con las nuevas aportaciones que hagan los mismos compañeros, familiares de los guerrilleros. Para mí fue muy emocionante, ahora que estuve en Madera, que a la hora de que se presentó el libro, estaban ahí presentes decenas de personas, descendientes de los guerrilleros. Y particularmente me emocionó mucho que estuvieran por primera vez en un evento público los hermanos, o mejor dicho, las hermanas de los hermanos Gaitán, dos guerrilleros, Antonio y Salomón, y las hermanas y la madre de dos guerrilleros, Escobel Gaitán. La familia Gaitán fue una familia muy heroica, muy sacrificada, y las hermanas de los guerrilleros y sobrinas de los guerrilleros, 4 de ellas estuvieron allí el 23 de septiembre, junto con muchos otros campesinos que después de muchos años se hicieron ver públicamente. Y espero que así como ellos aparecen después de tantos años, también esta página de la historia aparezca a plenitud en los próximos años.